Terminó una de las búsquedas que más conmovió a Venezuela tras los devastadores terremotos del pasado 24 de junio. Fundidos en un abrazo, rescatistas encontraron los cuerpos sin vida de Fabio Ignacio Bastardo, de 9 años, y de su mamá, Kiriaki Rebeca Navarro, entre los escombros de las residencias Tahití en Caraballeda, Estado La Guaira. Familiares, bomberos y voluntarios mantenían la esperanza de encontrar con vida a Fabio Ignacio y a su mamá. Incluso durante casi 2 semanas se reportaron supuestas señales de vida provenientes de residencias Tahití, el edificio de 13 pisos que colapsó y donde permanecían atrapados la madre y su hijo. Sin embargo, con el paso del tiempo y tras intensas labores de búsqueda manual, los rescatistas lograron acceder al sitio y confirmaron el trágico desenlace, 19 días después del doble terremoto en Venezuela. Fabio Ignacio Bastardo se convirtió en uno de los rostros más representativos de la tragedia. Su historia movilizó a miles de personas dentro y fuera de Venezuela que siguieron cada avance del operativo con la esperanza de un milagro. El hallazgo ocurre mientras continúan las labores de remoción de escombros en La Guaira, donde las autoridades presumen que aún podría haber más personas desaparecidas. Con el trágico descubrimiento del pequeño Fabio y su mamá, iniciamos Venezuela al día. Estos son nuestros titulares. La Guaira cambió para siempre. El terremoto desplazó el suelo 60 centímetros y ahora se decide si miles de familias podrán volver a casa. Así era La Guaira, el paraíso donde comenzaban las vacaciones de todo un país. Trámites burocráticos habrían retrasado rescates, denuncian socorristas estadounidenses. Lo que debía ser una guerra relámpago terminó atrapando a Rusia en un conflicto sin final. Les contamos cómo va la guerra Rusia-Ucrania. ¿Qué va a pasar con La Guaira? Esa es la pregunta que marca el inicio de su reconstrucción. Mientras el gobierno impulsa el plan Misión Vivienda Renace, geólogos e ingenieros analizan si el suelo sigue siendo seguro después del doble terremoto que lo desplazó hasta 60 centímetros hacia el oeste. Pero detrás de cada estudio hay miles de familias esperando una respuesta. Algunas se niegan a abandonar la tierra donde construyeron su vida. Otras ya asumieron que quizá nunca podrán regresar, porque La Guaira no es solo el principal puerto y aeropuerto internacional de Venezuela. Es el hogar donde generaciones enteras apostaron por sus sueños y su futuro. Hoy existe una delgada línea entre la urgencia de reconstruir y la responsabilidad de hacerlo sin repetir los errores del pasado. Yo de La Guaira no me voy. ¿No te vas? Nunca. Siempre cosas que uno lee, no es que La Guaira debería desaparecer. Y eso me molesta mucho. Claro. Porque nadie sabe lo que significa nuestra tierra. Del pueblo que se nos va a morir. ¿Y si el lugar donde usted vivió toda su vida ya no pudiera volver a ser habitado? Ese es el dilema que hoy enfrentan miles de familias en La Guaira, mientras continúan las labores de emergencia. Nuestra recuperación y nuestra reinserción nuevamente en nuestros hogares, en tener una casa. Eso lo dejamos en tus manos, Diosito. El gobierno
anunció una rezonificación del estado y ya comenzó la reubicación de damnificados en campamentos y en otras regiones del país. La Guaira. Vamos a pasar revista de las condiciones en las que se encuentran nuestras hermanas y nuestros hermanos que están en este momento allí en el campamento transitorio de los Caracas. ¿Se trata de una medida temporal o del inicio de una nueva configuración territorial? Desplegamos todos los frentes de construcción de esta gran misión Venezuela Renace. Y en la parroquia Urimare, en el sector María Abajo, ahí tenemos ahorita un campamento de construcción del Ministerio del Poder Popular. ¿La Guaira cambia, renace o desaparece? La respuesta no es tan simple. Algunas zonas sí, algunas zonas no. En estos días ha habido de todo, pero ha habido alguna información en que La Guaira debe cerrarse, que no debe construirse absolutamente más nada y que debe convertirse en una especie de parque nacional. En La Guaira viven 400.000 personas. Está el principal puerto y el principal aeropuerto del país. Las autoridades buscan contrarreloj identificar terrenos seguros, pero el verdadero desafío no es solo encontrar un lugar donde reubicar a las familias, sino asegurarse de que ese lugar no vuelva a convertirse en una zona de riesgo, porque un error hoy podría significar otra tragedia en el futuro. Esa es la principal advertencia de los especialistas. Aquí, de una vez por todas, los aspectos políticos deben quedar a un lado y de una vez por todas aprender que lo que priva son elementos exclusivamente técnicos. No. Puede haber buenas intenciones, pero conceptualmente no puede privar el tiempo de respuesta y la rapidez en la construcción de algún elemento, por muy buena intención que tenga, sobre la calidad. Tenemos de una vez por todas que aprender que una cosa es lo urgente y otra cosa es lo importante. Un terreno puede parecer seguro, pero bajo la superficie puede esconderse el mayor peligro. 3 claves para entender el riesgo. Peligro sísmico. ¿Qué tan cerca están las fallas activas y qué tan probable es otro terremoto fuerte? Tipo de suelo. Roca firme resiste. Sedimentos blandos amplifican el movimiento y pueden licuarse. Altura y diseño. No todos los terrenos soportan edificios altos. Las normas sismoresistentes son vitales, porque la reconstrucción no es solo levantar paredes, es decidir dónde sí y dónde nunca más. Todas las zonas de sedimentos profundos, jóvenes, incluso tan jóvenes como del deslave del 99, que están en Caraballeda, que están en los corales, no puede permitirse más la construcción de edificios altos. Esas zonas quizás debe rezonificarse. Que sí podemos construir en ciertos estratos sedimentarios blandos, estructuras pequeñas, porque las estructuras pequeñas de un piso, 2 pisos, las estructuras pequeñas tienen un periodo fundamental más corto y tienen mucha menos probabilidad de entrar en resonancia con la onda que viene a través del estrato blanco. La Guaira ya cambió. Los estudios lo habían advertido desde hace décadas. Venezuela los tenía, Japón también, pero tras el doblete sísmico, la pregunta ya no es si se sabía, la pregunta es cómo evitar que la historia se repita. Entonces sí, hay cambios importantes en La Guaira, hay un desplazamiento que todavía se está midiendo, pero que en algunos sitios es tanto como 60 centímetros. Hubo una afectación importante en el principal aeropuerto del país a nivel longitudinal en la pista que se estaba utilizando
y demás. Y si seguimos hacia Caraballeda, si seguimos hacia Los Corales, en Maiquetía, en la urbanización como tal de Maiquetía, vemos también cambios en el puerto de La Guaira. Sí, hay hundimientos, hay desplazamientos, hay cambios físicos tangibles que quedaron en La Guaira. El experto es claro: 50 años de avances, normas sismorresistentes más estrictas y advertencias de la comunidad científica no evitaron la tragedia. Las alertas existían. ¡No puede ser! Mientras los geólogos miden las fallas y los ingenieros determinan qué terrenos siguen siendo habitables, miles de familias esperan una respuesta mucho más dolorosa. Ya no preguntan cuándo podrán volver a casa. La gran incógnita es si algún día podrán regresar al lugar donde construyeron su vida. La Guaira ya cambió. Ahora el desafío no es solo reconstruir, sino hacerlo sin repetir los errores del pasado y escuchando las advertencias que durante décadas fueron ignoradas, porque los terremotos no pueden evitarse, las tragedias muchas veces sí. La gran pregunta ahora es cómo debe reconstruirse La Guaira. ¿Es posible volver a levantar edificios altos en una zona golpeada por el terremoto? El ingeniero civil Óscar Gutiérrez asegura que el problema no es la altura de las edificaciones, sino la calidad de su ingeniería. Como ejemplo, cita a Miami, donde la tecnología, los estudios del suelo y el mantenimiento han permitido construir sobre terrenos complejos con altos estándares de seguridad. Bueno, básicamente el tema de La Guaira es un tema amplio. Yo diría a este punto que sí, un suelo malo no es un sitio en un sitio que no se pueda construir, no es el equivalente, pero sí se debe construir con precaución. Pues básicamente La Guaira tiene un problema de suelos blandos, tiene también la costa cerca. Todo esto es tratable porque si nos vamos al tema de Miami, Florida, el nivel freático es alto e igual tenemos edificios altos. Lo que sucedió en La Guaira es que hay una combinación de muchas cosas, ¿verdad? Desde el tipo de suelo, desde la magnitud del sismo, asimismo también la calidad de las estructuras que estaban allí, la calidad de los materiales, los procesos constructivos que se hicieron en estas estructuras, o sea, es una mezcla de muchas cosas. Pero yo creería que sí se puede volver a construir en La Guaira siguiendo los parámetros y estudios necesarios. Con ese comparativo interesante, ¿qué tendrían que hacer los ingenieros o los que estén metidos en ese proceso de reconstrucción para revitalizar desde tu punto de vista zonas como Los Corales, Playa Grande, o en esos terrenos definitivamente no se puede construir? Bueno, si hablamos exacto de construcción nueva, sí es totalmente posible construir, pero con los estudios adecuados, hacer un estudio de suelo, ¿verdad? Esto entra en lo que es la ingeniería geotécnica, hacer un estudio de suelo, entender qué tipo de suelo tenemos acá, qué tipo de cimentaciones son las recomendadas para este tipo de suelo o fundaciones. Y bueno, en base a esto, diseñar las estructuras para que se adapten al tipo de suelo que tenemos acá y obviamente sean estructuras sísmicas que puedan resistir esta energía, porque el sismo nuevamente, como lo dije, es una energía que viaja a través del suelo y se disipa a través de columnas y vigas. Por eso la importancia de chequear columnas y vigas y sus condiciones. Entonces, si se hacen los estudios pertinentes, se hace un buen diseño y se hace un buen proceso constructivo, es algo que puede plantearse a futuro luego que pase todo esto. Nuevamente, como lo digo, aquí en Estados Unidos también hay zonas con suelos muy malos, pero se hace todo como debe ser para que se pueda hacer el proceso de rehabilitar una zona, construir edificios en suelos que no son rotos, en este caso. Si tú fueras el encargado de esa reconstrucción, ¿qué serían las primeras tres condiciones que tomarías en cuenta para construir en ese tipo de suelos que ya habían advertencias, pero tú estás dando un ejemplo claro de Miami, por ejemplo?
Ujú. Bueno, básicamente lo que yo haría en este caso es hacer un levantamiento, ¿verdad? Digamos, un levantamiento geológico, por decirse así, de toda la zona de La Guaira, toda la costa, crear un mapa, ¿verdad? Del tipo de suelo que tenemos en cada área y hacer un estudio bien profundo y bien extenso de lo que es este suelo, para primero tener bastante material del cual nosotros podamos agarrarnos para poder hacer los procesos constructivos. Número dos, obviamente actualizaría los códigos de construcción y de diseño en base a este evento que acaba de pasar, porque esto nos deja mucho aprendizaje. Entonces, teniendo estas dos cosas, ahora el paso número tres es básicamente diseñar las estructuras en base a este código actualizado y también tener inspecciones, ¿verdad? Inspecciones exhaustivas del proceso constructivo para que la relación diseño y construcción se cumpla al pie de la letra. Eso es lo que haría yo. ¿Qué tipo de edificaciones de qué tipo de edificaciones estaríamos hablando? ¿No serían de 15, 20, 25 pisos como los que se derribaron ahora? Sí, puede ser de varios niveles, eso no es problema, nuevamente como lo digo, siempre y cuando se sigan los parámetros de diseño y se haga un buen estudio previo, pues todo puede ser posible en estos sitios. Estaríamos hablando de estructuras de pórticos de concreto, como en este caso las que hemos visto que es muy común en Venezuela, con paredes de mampostería, y a su vez también estaríamos hablando, aunque es un poco difícil con el tema de la corrosión, de estructuras de acero. El acero es tratable, hay aceros en costas, vuelvo al ejemplo de Florida, hay estructuras de acero cerca de la playa, pero se debe tener un tratamiento correcto para el tema de la corrosión. ¿En qué? O sea, claro que sé que estás lejos, pero de acuerdo a lo que has visto en los videos, ¿podrías definir de alguna manera qué errores de construcción hubo en La Guaira? Sí, bueno, en base a los videos que he visto, me he dado cuenta de que algunas estructuras no tenían un buen mantenimiento, había acero expuesto, porque hay personas que inclusive ya habían denunciado en sus estructuras que se veían las cabillas, y esto es un problema muy grande porque las cabillas perdieron el recubrimiento y entró la corrosión. Por otra parte, los estribos, que es el acero que va separado a cada cierta distancia para resistir corte en columnas, estaba separado muy lejos, las cabillas que estaban ahí eran muy pequeñas, o sea, hay cosas que, claro, no podemos decir con certeza que es ese factor hasta que no se haga un estudio patológico profundo, pero sí uno se puede ir dando cuenta en base a la experiencia, en mi caso, que yo tengo diseñando edificios altos, que hay cosas que no son acordes para un edificio de esa magnitud en una zona sísmica, porque bien recordemos, Venezuela es un país sísmico, como lo he mencionado anteriormente y como lo he mencionado durante toda mi carrera. Fíjate algo, obviamente tenemos que esperar las inspecciones técnicas, pero en tu criterio, esto, ¿cómo se evitaría? ¿Cómo es posible evitar que se construya con materiales de construcción que no son de calidad, que se construya en zonas que no hay un verdadero estudio? Porque de verdad quedó como demostrado, aunque sea por video, que los edificios se caían como castillo de naipes, barajitas. Ujú. Sí, bueno, básicamente yo siempre tomo el tema de Estados Unidos porque es donde he tenido mi experiencia y donde he visto estos protocolos para evitar este tipo de tragedias. Y uno de ellos es primero tener permisología en cuanto a lo que es el diseño. Cuando tú diseñas unos planos, eso pasa por decir una alcaldía. En esa alcaldía hay ingenieros que revisan estos planos a ver si hay algo que está fuera de lo común. Si ven algo que está fuera de lo común, te lo piden y después que tú cumplas con esto es que te dan el permiso de construcción, y una vez otorgado el permiso de construcción, entonces en el sitio, a medida que se va haciendo el proceso constructivo, hay inspectores de la ciudad o de la alcaldía que van frecuentemente al sitio a chequear si todo lo que está establecido en los planos se está cumpliendo de manera real en el campo. Y esto hace que se evite cualquier error o cualquier, digamos que cambio de material o cambio de las cabillas, de la resistencia del concreto, o sea, cambios que pueden afectar a la estructura en un futuro y ocurrir cosas como las que lamentablemente ya ocurrieron. Hablabas de un detalle bastante importante que observabas en estos videos, acero expuesto y otras faltas de mantenimiento que eran pues claramente evidentes. ¿A quién le corresponde esta inspección de mantenimiento de infraestructuras de este tipo? ¿A la comunidad debe informar a la junta al gobierno municipal? ¿Cómo es eso? Sí, normalmente
en un país donde las cosas funcionen de manera correcta, ¿verdad? Ya para nadie es un misterio lo que pasa en nuestro país. Normalmente, si un ciudadano puede tener la potestad, no de evaluar la estructura, pero sí de notificar a un ente público, que es el que se debe encargar de decir, mira, nos llegó un reporte donde el acero está expuesto, donde hay unas grietas, donde hay esto, donde hay lo otro, entonces tenemos que ir al edificio, así funciona más o menos acá, y ellos ven, y si ven que hay un daño, ellos otorgan algo acá que se podría implementar, que se llama violación del código. Entonces, claro, te mandan un reporte al dueño del condominio y le dice, mira, tu edificio está en mal estado por esto, esto y esto, entonces te vamos a multar, ¿verdad? Con tanto dinero diariamente hasta que tú repares eso. Y si sigues así, bueno, la multa sigue incrementando. Entonces, los dueños de los condominios dicen, a mí no me conviene pagar esta cantidad de dinero y lo que hacen es buscar un ingeniero, diseñan la reparación y ejecutan la reparación para no tener la multa presente. Y creo que esto es algo que es necesario que se haga ya. ¿Eso es cada cuánto tiempo? Normalmente en Florida, después que colapsó un edificio hace unos años, pusieron una inspección que se llama Milestone Inspection, que es una inspección anual, que básicamente se hace una inspección no tan profunda, pero sí de manera visual, para ver si el edificio cumple con los requisitos de seguridad y poder seguir con el uso del mismo. Obviamente, después de lo que pasó en Florida, que de eso podemos aprender, mucha gente, como le digo, puede llamar si usted vive en su edificio, y pienso que esto tiene que pasar en Venezuela también con lo que sucedió. Si usted ve una condición insegura, si usted ve una columna que se pandió, si usted ve una viga que se flectó, si usted ve que hay un acero que está expuesto, unas cabillas, usted debe de tener el derecho de llamar, de reportar y de informar, y un ente responsable debe ir a evaluar esto lo más rápido posible. ¿Qué lectura o qué lección te deja el terremoto en Venezuela y en estas zonas afectadas? Bueno, me deja una lección bastante grande y es de algo que también quiero hablar acá. Es que en Venezuela en mucho tiempo como que los ingenieros no se les daba valor, y ahora creo que esta es la prueba más grande de que sí, en todos los países necesitamos un ingeniero, porque si las cosas se hubiesen hecho bien, se hubiesen podido evitar muchas tragedias y pérdidas humanas. Y mi otra lección es eso, es de que, bueno, tenemos un país que lamentablemente ha estado en un atraso muy grande, y esta es la prueba más evidente de esto, de que todo lo público no funcionó, de que las personas que son encargados de que esto se evitara no hicieron su trabajo, lamentándolo mucho. Y bueno, de que tenemos que aprender de esto, salir de esto, pero esto no puede volver a pasar. Y quiero dejar saber que un sismo puede volver a ocurrir en Venezuela. Venezuela es un país sísmico que tiene una falla sísmica y mucha gente no lo sabe. Y nosotros no podemos controlar el sismo, pero podemos controlar el proceso constructivo y todo lo que acabo de mencionar para evitar que sucedan cosas como estas. O sea que definitivamente para usted era una tragedia evitable. Es correcto. Ejemplo, tenemos nuestro país vecino o cercano, Chile, que tienen sismos casi que todos los días y han tenido sismos fuertes y no se les cae ningún edificio últimamente porque están preparados para esa situación. De igual manera, nosotros debemos estar preparados para las situaciones a futuro. Para tu concepto, ¿La Guaira saldrá de esto? Es difícil responder esta pregunta porque con las personas encargadas de esto, pues no se sabe qué esperar. Claro que en un país desarrollado y donde las cosas funcionen bien, sí se puede salir de esto, ¿no? Y bueno, es algo que va a tomar meses, me atrevo a decir que incluso años, pero sí, se puede salir si se hace un buen trabajo de manera responsable y todo se sigue al pie de la letra. Y nuevamente, o sea, ya si deciden construir, no deciden construir, porque obviamente también yo siento que es por respeto a las víctimas que hoy quedaron allí. Yo creo que es algo que no se siente bien construir encima de eso, pero sí se puede salir de esto siempre y cuando las cosas se hagan bien. Que tienen los micrófonos abiertos, ¿qué llamado haría si hay algún llamado que hacer en medio de toda esta tragedia y en la reconstrucción que tiene que venir del país, lamentablemente, sobre el sufrimiento de miles de familias? Bueno, mi llamado es a la conciencia, es a que entiendan nuevamente que esto es algo serio, esto es un país sísmico y que debemos crear conciencia sobre qué hacer antes, durante y después de un sismo.
que reporten cualquier cosa, que si usted ve una grieta gigante en su pared, no esté cerca hasta que un personal calificado vaya y lo evalúe, porque esa pared le puede caer encima a usted o a un familiar. Que si su edificio está inclinado, no se meta allí, repórtelo. En mi Instagram yo he subido muchas imágenes de cómo detectar. No tienes que ser ingeniero para esto. Hemos creado formularios para que uno como ciudadano pueda detectar estas cosas. Y primero la calma, obviamente. Vamos a calmarnos y vamos a tratar de trabajar en conjunto como ciudadanos y entender que podemos ayudarnos unos a otros, unirnos, dejar los egos a un lado y trabajar en conjunto para que evitemos cualquier próxima tragedia. Durante décadas, La Guaira fue mucho más que un destino turístico. Fue el lugar donde millones de venezolanos conocieron el mar, comenzaron sus vacaciones y construyeron algunos de los recuerdos más importantes de sus vidas. Hoy, tras los terremotos del 24 de junio, ese mismo paisaje quedó marcado por la destrucción. Aquí recordamos por qué La Guaira ocupa un lugar tan especial en la memoria de Venezuela. Las imágenes que hoy recorren el mundo muestran una ciudad irreconocible, edificios derrumbados, calles cubiertas de escombros y playas convertidas en refugios improvisados para cientos de familias. Pero para millones de venezolanos, La Guaira nunca fue solamente el lugar donde ocurrió una tragedia. Mucho antes del terremoto era uno de los sitios más queridos del país. Para muchos, allí comenzaban las vacaciones. Era el lugar donde miles de niños conocían el mar por primera vez y donde los caraqueños escapaban del tráfico, del ruido y de la rutina para llegar apenas 30 minutos después a las playas del Caribe. Bastaba atravesar la autopista Caracas-La Guaira para encontrarse con un paisaje completamente distinto. El olor a sal, las olas rompiendo sobre la arena, los toldos de colores, los vendedores ofreciendo pescado frito, empanadas, cocos y helados, y la música que salía de los kioscos mientras cientos de familias disfrutaban del día frente al mar. Hablar de La Guaira era hablar de infancia, de fines de semana en familia, de Semana Santa, de diciembre, de paseos escolares, de almuerzos frente al Caribe, hasta de borracheras. Era uno de esos lugares que forman parte de la memoria de varias generaciones de venezolanos. Durante décadas fue el principal destino turístico para quienes vivían en Caracas. Su cercanía con la capital convirtió al litoral central en uno de los lugares más visitados del país. Playas como Macuto, Caraballeda, Camurichico, Playa Grande, Los Corales o Naiguatá se convirtieron en puntos de encuentro para miles de personas cada fin de semana. Pero La Guaira era mucho más que un destino vacacional. Allí funcionan el principal puerto marítimo de Venezuela y el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, la principal puerta de entrada y salida del país. Para millones de viajeros, el primer contacto con Venezuela comenzaba precisamente allí. Era un estado donde convivían el turismo, la pesca artesanal, el comercio y la actividad portuaria. Durante los feriados y las temporadas vacacionales, miles de visitantes llegaban desde Caracas simplemente para pasar unas horas junto al mar. Era un lugar donde la vida parecía transcurrir a otro ritmo. Sin embargo, La Guaira también ha convivido históricamente con la fuerza de la naturaleza. Su ubicación entre el Mar Caribe y la cordillera de la costa le ha regalado algunos de los paisajes más hermosos de Venezuela, pero también la ha convertido en una de las regiones más vulnerables del país frente a fenómenos naturales. No era la primera vez que sus habitantes se enfrentaban a una tragedia. En diciembre de 1999, el deslave de Vargas dejó miles de muertos y desaparecidos, además de comunidades enteras destruidas. Aquella catástrofe cambió para siempre la historia del Estado, pero también marcó el inicio de un largo proceso de reconstrucción. Con el paso de los años, La Guaira volvió a ponerse de pie. Regresaron los turistas, reabrieron hoteles y recuperaron visitantes y la actividad comercial volvió a tomar fuerza. Poco a poco, el Estado recuperó ese lugar privilegiado que siempre ocupó en el corazón de los venezolanos. Todo parecía transcurrir con normalidad hasta el pasado 24 de junio. Ese día, mientras Venezuela celebraba el feriado por la batalla de Carabobo y la festividad de San Juan Bautista, miles de personas habían llegado a La Guaira para disfrutar del mar. Las playas estaban llenas, los restaurantes trabajaban con normalidad y las calles tenían el movimiento habitual de un día festivo. Pero a las 6:04 de la tarde, dos terremotos separados por apenas 39 segundos cambiaron la historia del Estado. En cuestión de segundos comenzaron a caer edificios, decenas de estructuras colapsaron y miles de personas quedaron atrapadas entre los escombros.
Sin embargo, para quienes conocen este rincón de Venezuela, la pérdida va mucho más allá de los edificios que cayeron, porque detrás de cada estructura derrumbada también había recuerdos. Detrás de cada calle destruida había comercios, hoteles, restaurantes y hogares que durante décadas hicieron parte de la vida cotidiana de miles de familias. La Guaira ha sido puerto, aeropuerto, playa y refugio. Ha sido la puerta de entrada de Venezuela y el lugar donde millones de personas construyeron algunos de sus recuerdos más felices. Por eso, después del terremoto, muchos sienten que no solo colapsó una ciudad, también quedó profundamente herida una parte importante de la memoria de todo un país. Mientras avanzan las labores de recuperación, La Guaira intenta volver poco a poco a la normalidad. Las playas siguen allí, el mar sigue llegando cada mañana a la costa, y el Caribe continúa siendo el mismo. Pero para miles de venezolanos, ese paisaje ya no volverá a verse igual. Porque detrás de ese litoral donde durante décadas comenzaron vacaciones, se celebraron reuniones familiares y crecieron generaciones enteras. Hoy quedó también grabado el recuerdo de una de las mayores tragedias que ha vivido el país. La Guaira seguirá siendo para muchos la puerta al mar de Venezuela. Solo que ahora también será el lugar donde la nostalgia y la memoria cambiarán para siempre junto a sus olas. Una investigación de The Wall Street Journal reveló la denuncia de un equipo estadounidense de búsqueda y rescate que asegura haber enfrentado retrasos para ingresar a Venezuela después de los terremotos. Según los rescatistas, esas horas pudieron marcar la diferencia entre encontrar sobrevivientes o recuperar víctimas. Las autoridades, sin embargo, sostienen otra versión. Hay una regla que todos los rescatistas conocen cuando ocurre un gran terremoto. El tiempo lo es todo. Las primeras 72 horas son consideradas la ventana crítica para encontrar personas con vida bajo los escombros. Después de ese periodo, las probabilidades de supervivencia disminuyen drásticamente. Por eso, cuando ocurre una tragedia de esta magnitud, los equipos de búsqueda y rescate no esperan días para movilizarse. Salen prácticamente de inmediato. Eso fue exactamente lo que hizo un grupo estadounidense especializado en rescate urbano tras el doble terremoto que sacudió Venezuela el pasado 24 de junio. Mientras miles de personas permanecían atrapadas bajo edificios colapsados, el equipo ya tenía listas sus herramientas de localización, médicos, ingenieros estructurales y perros entrenados para detectar sobrevivientes. Estaban preparados para despegar y llegar en cuestión de horas. Sin embargo, según denuncian sus propios integrantes, hubo un obstáculo que nunca imaginaron: la burocracia. De acuerdo con una investigación publicada por The Wall Street Journal, la organización estadounidense Strategic Response Partners comenzó a coordinar su ingreso apenas ocurrió el terremoto. El grupo contaba con amplia experiencia en operaciones internacionales de búsqueda y rescate y estaba preparado para intervenir en estructuras colapsadas, precisamente el tipo de emergencia que enfrentaba Venezuela. Según el reportaje, el equipo tenía previsto despegar desde República Dominicana una vez recibiera la autorización para aterrizar en territorio venezolano. Inicialmente, el permiso habría sido aprobado, pero poco antes del vuelo fue retirado. A partir de ese momento comenzó una espera que, de acuerdo con los rescatistas, se prolongó durante aproximadamente 15 horas, mientras intentaban obtener nuevamente la autorización para ingresar al país. 15 horas pueden parecer poco tiempo en cualquier otra circunstancia, pero durante una operación de búsqueda y rescate representan una diferencia enorme. Cada hora que pasa reduce las posibilidades de encontrar sobrevivientes con vida. Los equipos internacionales entrenan precisamente para aprovechar esa ventana crítica, cuando todavía existe una alta probabilidad de rescatar personas atrapadas entre concreto, acero y escombros. Finalmente, la autorización llegó y el grupo pudo ingresar a Venezuela. Sin embargo, para entonces ya habían transcurrido varios días después del terremoto. Según Michael Saavedra, líder de Strategic Response Partners, el retraso cambió completamente la naturaleza de la misión. En lugar de concentrarse en rescatar sobrevivientes, gran parte de su trabajo terminó siendo la recuperación de víctimas fallecidas. Saavedra explicó que esa demora redujo considerablemente las posibilidades de salvar vidas. Su compañero, Steve Erlefsevic, también cuestionó la manera en que se manejó parte de la emergencia. Según su testimonio, durante la operación encontraron procesos administrativos lentos, problemas de coordinación e incluso solicitudes irregulares para agilizar algunos trámites logísticos. Además, señaló que el colapso de numerosas edificaciones evidenció deficiencias estructurales que aumentaron la magnitud del desastre. Las denuncias no quedaron únicamente en ese equipo estadounidense.
Durante los primeros días posteriores al terremoto también se conocieron reportes de otros grupos internacionales que enfrentaron demoras para ingresar al país. Entre ellos estuvieron rescatistas colombianos que permanecieron varias horas esperando autorización antes de comenzar sus labores. Varios especialistas insistieron en que en una emergencia de estas características, cada minuto perdido puede traducirse en vidas que ya no es posible salvar. Esta afirmación no responde únicamente a una percepción de los rescatistas. Los protocolos internacionales de búsqueda y rescate urbano establecen que las primeras 72 horas concentran la mayor posibilidad de encontrar sobrevivientes. A medida que pasan los días, factores como la deshidratación, las lesiones internas, la falta de oxígeno y el agotamiento disminuyen rápidamente las posibilidades de supervivencia. Por eso, los equipos USAR especializados en este tipo de operaciones están diseñados para desplegarse casi de inmediato después de una catástrofe. No obstante, esta versión contrasta con la posición de las autoridades. El gobierno venezolano aseguró durante la emergencia que coordinó el ingreso de ayuda internacional proveniente de decenas de países y defendió la organización de las operaciones humanitarias. Días después, el encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, afirmó que Venezuela había cumplido con las solicitudes estadounidenses relacionadas con la asistencia tras el terremoto y destacó la cooperación que existió entre ambos gobiernos durante la emergencia. Es decir, existen dos versiones sobre lo ocurrido. Por un lado, los integrantes de Strategic Response Partners sostienen que los retrasos burocráticos afectaron una misión que pudo haber salvado más vidas. Por otro, las autoridades defienden que la cooperación internacional sí se llevó a cabo y que la ayuda pudo ingresar al país dentro de la coordinación establecida para atender la emergencia. Más allá de esa diferencia de versiones, el caso vuelve a poner sobre la mesa una realidad que los especialistas en desastres naturales conocen muy bien. Durante un terremoto, el tiempo puede convertirse en el recurso más valioso de todos, porque cuando una persona permanece atrapada bajo los escombros, cada hora cuenta. Y cualquier demora, sin importar su origen, puede marcar la diferencia entre un rescate exitoso y una recuperación que llega demasiado tarde. El tablero político en Venezuela se sacude otra vez. En medio de la mayor crisis que enfrenta su gobierno, Delcy Rodríguez ejecuta uno de los movimientos más estratégicos de su gabinete, con el regreso de Félix Plasencia a la Cancillería y un nuevo nombramiento en Washington. En medio de la reestructuración de su gabinete, la presidenta encargada Delcy Rodríguez mueve una de las piezas más importantes de su política exterior. Fusionó los ministerios de Relaciones y Comercio Exteriores, designó a Félix Plasencia como titular de la nueva cartera en relevo de Iván Gil, quien asume ahora el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, y nombró a Joan Álvarez Márquez como nuevo encargado de negocios de Venezuela en Estados Unidos. Los cambios, que ya suman 7 desde los sismos, se producen en medio de las críticas a la respuesta del gobierno frente a la emergencia. Plasencia, quien ya ocupó la Cancillería y hasta ahora representaba a Venezuela en Washington, es considerado por diversos analistas como un diplomático de perfil pragmático. Su regreso coincide con el proceso de normalización de las relaciones entre Caracas y Estados Unidos, en un momento clave para la diplomacia venezolana. Mientras la guerra entre Rusia y Ucrania entra en su 5º año, el conflicto está muy lejos de parecerse a lo que el Kremlin imaginó cuando lanzó la invasión. Lo que debía ser una victoria rápida terminó convirtiéndose en una guerra de desgaste que incluso ha llevado explosiones a Moscú. David Díaz nos habla de la maldición rusa. Febrero de 2022. Vladimir Putin ordenó la mayor invasión terrestre en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Más de 150.000 soldados rusos cruzaron simultáneamente las fronteras de Ucrania desde Rusia, Bielorrusia y Crimea. La expectativa en Moscú era clara: que el gobierno de Volodymyr Zelensky colapsara rápidamente, que Kiev cayera en cuestión de días y que Ucrania aceptara un gobierno cercano al Kremlin. Pero 4 años después nos encontramos con esto.
que acabamos de ver es el techo de un almacén de combustible de unos 50 metros de diámetro, ubicado en Moscú, la capital de Rusia, y la explosión la provocó un ataque ucraniano. Por primera vez en décadas, ciudades rusas como Moscú también sienten que el conflicto ya no está tan lejos. No significa esto que Ucrania esté ganándole la guerra a Rusia específicamente, pero sí que las cosas están muy alejadas de lo que Putin alguna vez pensó. Pero para entender lo que muchos expertos han denominado una pesadilla rusa, es necesario volver unos años atrás. Tras la caída de la Unión Soviética en 1991, Ucrania se convirtió en un país independiente. Sin embargo, Moscú nunca dejó de considerar a Ucrania como parte de su esfera natural de influencia. Para Putin, perder definitivamente Ucrania significaba perder una pieza fundamental de la historia, la cultura y también de la seguridad rusa. Durante años, las tensiones crecieron, especialmente después de que Ucrania comenzara a acercarse cada vez más a Europa y a la OTAN. Ese acercamiento fue visto por el Kremlin como una amenaza directa. Rusia argumentaba que la expansión de la OTAN hacia el este rompía los compromisos alcanzados tras el fin de la Guerra Fría. Mientras tanto, Occidente respondía que cada país soberano tiene derecho a decidir con quién aliarse. La relación terminó de deteriorarse en 2014. Ese año, tras las protestas del Euromaidán, cayó el presidente ucraniano Viktor Yanukovych, considerado cercano a Moscú. Rusia respondió anexándose Crimea y apoyando militarmente a grupos separatistas en las regiones de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania. Durante 8 años ese conflicto permaneció relativamente contenido, pero en febrero de 2022 todo cambió cuando Putin anunció una operación militar especial. Según el Kremlin, los objetivos eran desmilitarizar y desnazificar Ucrania, además de proteger a la población rusoparlante de Donbass. Sin embargo, para Ucrania, Estados Unidos, la Unión Europea y la inmensa mayoría de países occidentales, aquello fue una invasión a gran escala contra un Estado soberano y una violación del derecho internacional. Rusia, el país más grande del mundo, contra una nación 28 veces más pequeña que ellos. ¿Cómo terminó atrapada en una guerra que ya supera los 4 años? Bueno, todo se resume en uno de los mayores errores estratégicos del Kremlin. Cuando los primeros tanques rusos cruzaron la frontera el 24 de febrero de 2022, muchos analistas pensaban que Kiev caería en cuestión de días. Después de todo, sobre el papel, Rusia tenía una enorme ventaja. Contaba con más soldados, más tanques, más aviones y uno de los arsenales nucleares más grandes del mundo. Frente a ese poder militar, Ucrania parecía tener pocas posibilidades y todo indica que esa era también la apuesta del Kremlin. El plan consistía en avanzar rápidamente hacia Kiev desde varios frentes, tomar los principales aeropuertos, rodear la capital y provocar el colapso del gobierno de Volodymyr Zelensky. Incluso hubo informes de inteligencia que señalaban que Rusia había preparado listas de funcionarios para reemplazar a las autoridades ucranianas una vez ocupara el país. Pero la realidad fue muy distinta. Uno de los primeros golpes para Moscú ocurrió en el aeropuerto de Hostomel, ubicado a las afueras de Kiev. Las fuerzas rusas intentaron capturarlo durante las primeras horas de la invasión para convertirlo en un puente aéreo que permitiera desembarcar miles de soldados y acelerar la toma de la capital. Sin embargo, las tropas ucranianas resistieron con mucha más fuerza de la esperada. Los combates fueron intensos y el aeropuerto quedó inutilizado. Con ello, uno de los pilares del plan ruso comenzó a desmoronarse. Mientras tanto, las enormes columnas de vehículos militares que avanzaban hacia Kiev empezaron a enfrentar otro enemigo. La logística, los convoyes quedaron atascados durante días. Escaseaba el combustible, los alimentos y los repuestos. Muchos vehículos quedaron abandonados por averías mecánicas o porque simplemente se quedaron sin gasolina. Al mismo tiempo, pequeños grupos de soldados ucranianos equipados con misiles antitanques suministrados por Occidente comenzaron a atacar esas largas columnas desde distintos puntos. La imagen de decenas de blindados destruidos dio la vuelta al mundo. Pero quizá el mayor error de cálculo de Moscú fue político. El Kremlin no esperaba que el presidente Volodymyr Zelensky abandonara Kiev y eso nunca ocurrió. En lugar de huir, apareció en las calles de la capital junto a sus principales ministros. Mientras Rusia esperaba un gobierno en retirada, encontró una población que en muchos casos se organizó para defender ciudades, construir barricadas y colaborar con el ejército. A esto se sumó un factor que probablemente Moscú tampoco anticipó en toda su magnitud: el respaldo de Occidente. Estados Unidos, los países europeos y otros aliados comenzaron a enviar miles de millones de dólares en ayuda militar e inteligencia, entrenamiento y asistencia económica. Primero llegaron los misiles antitanque como los Javelin y los Enlaw. Después, sistemas de defensa aérea capaces de derribar misiles y drones. Más adelante llegaron lanzacohetes HIMARS, tanques modernos, misiles de largo alcance y, con el paso del tiempo,
aviones de combate F-16 operados por pilotos ucranianos. Esta ayuda permitió que Ucrania no solo resistiera el avance inicial, sino que recuperara parte del territorio ocupado en regiones como Kharkov y Gerson durante 2022. A finales de marzo de ese mismo año, Rusia tomó una decisión que pocos imaginaban al comienzo de la invasión. Retiró sus tropas del norte de Ucrania y abandonó el intento de conquistar Kiev. Lo que debía ser una guerra relámpago había fracasado. A partir de entonces, el conflicto cambió por completo. Las rápidas maniobras dieron paso a una guerra de desgaste y mientras el frente parecía estancarse, Ucrania comenzó a desarrollar una nueva estrategia que terminó cambiando no solo esa guerra, sino todas las guerras de allí en adelante. Los protagonistas del conflicto ya no son enormes bombarderos ni misiles, son los drones. Pequeños relativamente baratos y capaces de recorrer cientos e incluso más de 1000 kilómetros para atacar objetivos estratégicos. Cuando comenzó la invasión, Ucrania utilizaba drones principalmente para observar los movimientos de las tropas rusas y dirigir el fuego de la artillería. Sin embargo, con el paso de los meses, ingenieros ucranianos comenzaron a desarrollar drones de fabricación nacional con cada vez mayor alcance. Los ingenieros ucranianos no solo se volvieron expertos en drones, se hicieron para muchos los mejores del mundo. Estos aparatos pasaron de ser artilugios de reconocimiento a armas y cada vez se hicieron más potentes en todos los sentidos, al punto en que han hecho que Ucrania haya podido resistir hasta el día de hoy. Incluso hace poco más de un mes pudimos ver una escena que antes hubiese sido impensable. Moscú, la capital, fue atacada por varios drones y si bien no causaron bajas civiles, el mensaje fue claro. Ucrania sigue en pie de guerra y con fuerza. Además, Ucrania ha atacado muchas de las refinerías de petróleo de Rusia, lo que ha causado que la gasolina comience a escasear en todo el país. Ni Rusia ni Ucrania publican cifras completas sobre sus pérdidas militares, por lo que las cifras que existen son estimaciones elaboradas por organismos internacionales y centros de investigación, y todas coinciden en algo: el costo humano ha sido enorme. Según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington, la guerra habría dejado más de 2 millones de bajas militares entre ambos bandos, incluyendo muertos, heridos y desaparecidos. De ese total, Rusia habría sufrido cerca de 1.4 millones de bajas, mientras que Ucrania registraría entre 525.000 y 625.000. Además, se estima que cientos de miles de soldados de ambos países han muerto desde el inicio del conflicto. Y a esto se suma la tragedia de los civiles. Millones de personas han tenido que abandonar sus hogares, ciudades enteras han quedado destruidas y los ataques con drones y misiles siguen dejando víctimas prácticamente todos los días. Y entonces surge la gran pregunta: ¿qué puede pasar ahora? Para la mayoría de los analistas, ninguno de los dos bandos está en condiciones de lograr una victoria rápida. Rusia mantiene la iniciativa en varios sectores del frente, mientras Ucrania continúa apostando por los drones, los ataques de largo alcance y el apoyo de sus aliados occidentales para equilibrar la balanza. Por eso el escenario más probable sigue siendo una guerra de desgaste larga y costosa, en la que ninguno consigue imponerse de forma definitiva. Porque si algo ha dejado claro este conflicto, es que la llamada operación militar especial que Moscú esperaba resolver en cuestión de días, terminó convirtiéndose en una guerra que ya cambió la historia de Europa y que, al menos por ahora, parece estar muy lejos de terminar. Para entender lo que pasa está Venezuela al día. Por eso los invitamos a que se suscriban a nuestro canal @Venezuela al Día Oficial en YouTube. También nos encuentran en nuestro canal en WhatsApp y en nuestras cuentas en Facebook, Instagram y TikTok. Porque donde hay un venezolano está Venezuela al Día. Soy Yasmín América Velasco. Hasta una próxima emisión.